y vamos a empezar con lo que dice acá semana 13, primero para una pequeña explicación. Por ejemplo, acá el área necesaria para ubicar una máquina, ¿sí? Acá tenemos un video para ver cuál es el área necesaria para ubicar una máquina, ¿no? Cordial saludo, bienvenidos a este módulo de diseño de sistemas productivos dentro del programa virtual UD@. El día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con los diferentes factores que se necesitan para hacer diseño de sistemas productivos. Y dentro de esos factores, para hacer diseño de sistemas productivos, planteados por Richard Mutter, está el factor maquinaria. Cuando hablamos del factor maquinaria, es fundamental para poder nosotros diseñar, conocer el área, el espacio que ocupa cada una de las máquinas. Entonces hoy vamos a enfrentarnos a esa temática, a conocer la superficie estática, la superficie de gravitación, la superficie de evolución y la suma de ellas que nos da la superficie total del área que necesitan estas máquinas. Miremos entonces esas superficies. Estamos hablando de 3 superficies. La primera de ellas es la superficie estática, que a este método es el método de Gurchet, por si acaso, es el método de Gurchet. Posiblemente ustedes puedan ver algunos libros y expliquen otras maneras de cómo calcular las áreas. Acá se explica un método, el llamado método de Gurchet, que es un método empírico, pero que en la práctica han demostrado que da resultados bastante aproximados, en consecuencia es lo que se acostumbra a usar. Pero ustedes van a poder, si ven algunos libros, algunos emplean otra manera de calcular las áreas, ¿sí? En cambio acá vamos a aplicar el método de Gurchet, ¿no? Es la superficie en unidades cuadráticas correspondiente a las dimensiones propias de la máquina. Estas generalmente están dadas en la tabla de especificaciones que elabora el fabricante. Si no existiese esta tabla de especificaciones, lo que hacemos entonces es que tomamos una imagen desde la vista superior de esa máquina y a través de integrales o de áreas conocidas hallamos esa superficie estática. La segunda área que necesitamos... Por si acaso, los espacios que requerimos muchas veces no tienen una forma, entonces lo que se hace es, se le hace un contorno, entonces normalmente es un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? No, por más que la figura no tenga esa forma, ¿no? Pero se toma el ancho y el largo nada más y se supone que es un rectángulo, ¿no? Necesitamos entonces, siguiendo esta metodología que se conoce como la metodología de Gurchet, es la superficie de gravitación. Y esa superficie de gravitación se requiere para que el operario pueda manipular, pueda interactuar con esa máquina. Y esa superficie de gravitación entonces la vamos a hallar como la superficie estática por n, siendo n el número de caras, el número de lados por el cual yo puedo operar esa máquina. En la parte práctica, es lo más difícil, determinar cuántos números de lados. Eso obviamente lo vamos a hacer aquellos que lleven un curso electivo de diseño y disposición de planta, ¿no? En este curso, como es la parte introductoria, se le va a decir tantos lados. Pero la cosa es, por ejemplo, si tienen una máquina, una fábrica textil, para una máquina de coser, ¿cuántos lados considerar? Si tienen una fábrica de muebles, para una sierra circular, ¿cuántos lados considerar? El análisis de eso es lo complejo,
para llegar a decir 1, 2, 3, 4, ¿sí? En nuestro curso nos van a decir tantos lados, entonces lo vamos a poder trabajar. En este curso no va a ser trabajo determinar el número de lados, ¿sí? Hay que tener en cuenta una aclaración muy importante, y es que cuando estamos hablando de zonas de almacenamiento podemos utilizar la misma metodología de Wertschätz, pero no tendríamos en cuenta la superficie de gravitación. Solamente sería la superficie estática y la superficie de evolución. Muy bien, decíamos entonces que esa superficie de gravitación es igual a la superficie estática por n. Ese n entonces es el número de caras por el cual puedo operar la máquina. En este caso tendríamos un n igual a 1. En este caso, si esto fuera la máquina, tendríamos un n igual a 2. Quiere decir que esa máquina se puede operar por dos lados. Y en el tercer ejemplo que tenemos allí, vemos que esta máquina se puede operar por este lado, se puede operar por este lado y se puede operar por este lado. O sea, n igual a 3. Esto no quiere decir que por cada lado haya un operario. Por ejemplo, en la segunda, que son dos lados, puede haber un operario que está trabajando ahí, pero cada cierto tiempo tiene que ir a la parte trasera para cargar la máquina, ¿no? Por ejemplo, en la industria del plástico. Eso no quiere decir que haya un operario en un lado y el otro operario en otro lado, no necesariamente, sino que si por la parte de atrás hay que subir para cargar la máquina, entonces ese espacio tiene que estar reservado para que se pueda hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si por la parte de atrás hay una puerta que se abre para que si cuando se malogre la máquina, el mecánico tenga que ir a abrir la puerta y poderlo reparar, entonces es un espacio que tiene que estar reservado. Imagínense una máquina pesada que lo pegan contra la pared y no reserven el lado de atrás, y cuando se malogra, entonces el número de lado no significa que sean dos operarios que estén trabajando, no necesariamente, ¿no? Y podríamos encontrarnos máquinas las cuales puedo operar, puedo trabajar con ella por los cuatro lados. En ese caso, n igual a 4. Entonces, n puede ser igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 o n igual a 4, dependiendo de los lados o las caras por las cuales pueda yo operar esa máquina. Si esa fuera mi máquina, entonces tengo una superficie estática que me la da el proveedor. Un detalle, acá han dicho que el número de lado puede ser 1, 2, 3 o 4. Eso no es tan cierto, ¿ya? Puede haber 2.5 lados, puede haber 6 lados. Uno diría, ¿y cómo, no? Porque son lados conceptuales, no son lados físicos. Físicamente hablando, sí puede ser 1, 2, 3 o 4, ¿no? Pero conceptualmente hablando, no necesariamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mire. Por ejemplo. Voy a hacerlo así. Vamos a lograr esto. Bueno, por ejemplo, miren. Usted tiene una mesa ejecutiva, una mesa de directorio, ¿sí? Una mesa de directorio. ¿Okay? Es una mesa ancha, ¿no? Entonces, el término conceptual sería que tú reserves un lado acá, que sería igual que la mesa, ¿sí? Y que tú reserves otro lado acá, que sería igual que la mesa. Y por este lado se va a sentar un ejecutivo, por acá se va a sentar alguien. Entonces tú dirías, voy a reservar un tercer lado, ¿sí? Y por este lado también se va a sentar alguien. Entonces tú también dirías, ah, entonces sería otro lado, ¿sí? ¿Pero eso es verdad? No necesariamente. Si esta mesa es ancha, o acá a lo mejor se van a sentar dos a lo mejor, y esta mesa es ancha, ¿sí? Y por acá se va a sentar uno, entonces a lo mejor tú le reservas solamente la mitad. ¿Para qué vas a tanto espacio?
Y a lo mejor acá también la mitad. ¿Para qué tanto espacio? Y a lo mejor acá la cuarta parte, ¿no? O menos, o para qué tanto espacio, ¿no? Y por acá también la cuarta parte, ¿sí? Entonces se dan cuenta, no necesariamente es un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, ¿no? Porque si le ponemos en este caso de la mesa cuatro lados, habría que reservar un gran espacio innecesario, ¿no? Entonces, una cosa son los lados físicos, otro caso son los lados lógicos. Los lados lógicos son acá medio es uno, acá un cuarto, que es un cuarto, acá un medio, sería un lado y medio, como espacio reservado, ¿no? Entonces, ese es un análisis pues que ya se aplica cuando lleven los que escojan su curso electivo de diseño y disposición de planta, ¿no? O la hallo desde una foto, desde la vista superior y hallando el área. Se dan cuenta, miren, este torno no completa el rectángulo, pero a la hora que consideremos el área estática es largo por ancho, ¿no? Es largo por ancho. Por más que acá no ocupe, ¿no? Pero no. Se circunscribe un área, un rectangular. Que la cosa que la superficie estática siempre la tienen que calcular por largo por ancho. Tengo una superficie de gravitación para que el operario o empleado pueda interactuar y operar esa máquina. Y hay una tercera área, que es lo que llamamos superficie de evolución. Y esa superficie de evolución entonces, que sería la tercera área, es la superficie que se debe reservar entre los diferentes puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, para poderle hacer mantenimiento a las máquinas en el momento que fallen y también para evitar lesiones y accidentes de los operarios. Cuando tenemos una máquina que no le dejamos una superficie de evolución, puede pasar el operario, pegarse la camisa o el uniforme y obtener accidentes. O si la máquina genera calor o frío, puede generar quemaduras en nuestros empleados. Entonces esa superficie de evolución permite superar todas estas situaciones. La superficie de evolución la vamos a hallar como la superficie estática más la superficie de gravitación por una constante, y esa constante se va a denominar K. Ya vamos a hablar un poquito de esa constante K. El área o la superficie total entonces que requiere cada máquina por cada una de las referencias que estemos trabajando dentro de nuestra planta va a ser igual a la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. La suma de las tres nos da el área que necesita, que requiere cada máquina. Ampliemos un poquito entonces el tema de K. Sabemos entonces que la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie de gravitación, y eso lo vamos a multiplicar por una constante K. Lo primero a saber es que esa constante K solamente se puede mover en un intervalo cerrado que va desde 0.05 hasta 3. K no puede superar el límite superior de 3 ni el límite inferior de 0.05, incluidos estos límites. Por eso hay que tener mucho cuidado en que es un intervalo cerrado. Esa es la primera manera de hallar K. Una segunda forma de hallar K es que la podemos hallar como la altura promedio del operario o de los operarios que manipulen esa máquina sobre 2 veces la cota media de la máquina. El A es lo que se llama la altura promedio de los elementos móviles. Y el CME es la cota promedio, que ahí le han puesto media, la cota promedio de los elementos fijos. Los elementos fijos normalmente son las máquinas, ¿sí? Y los elementos móviles son normalmente los operarios. Lo que pasa es que les aclaro porque a veces entendemos, tengo 5 máquinas, entonces hay 5 operarios. No, yo puedo tener 5 máquinas y puedo tener 3 operarios, porque a lo mejor las máquinas trabajan en automático y solamente hay operarios que están revisándolas, ¿sí? Pero suponiendo que hay un operario o una máquina, 5 máquinas, 5 operarios, también falso, porque a veces viene el supervisor, viene el ingeniero, entonces hay otra gente que está también dando vueltas. Entonces, en general son
de los elementos móviles, ¿no? O operarios en general, ¿no? No solamente los que manejan las máquinas. ¿Ok? Entonces, en el curso nuestro obviamente le vamos a decir tantos operarios, ¿no? Pero ya una vez más en el curso electivo, diseño y disposición de planta, ya bueno, el análisis es más complejo, ¿no? O la altura promedio de las máquinas que esté operando ese empleado y teniendo en cuenta que no se salga de ese intervalo. Tendríamos entonces K como coeficiente igual a la altura promedio de los operarios sobre 2 veces la altura media de la máquina. Pero como vemos, entre este rango y esta fórmula puede haber diferencias, lo cual ha llevado a algunos sectores de la industria a tratar de estandarizar, de homogenizar esa K por sectores. Entonces, una tercera manera donde podríamos definir K es utilizar tablas como estas, donde la gran industria, alimentos y evacuación con grúa y puentes se han puesto de acuerdo y han dicho que K se maneje en un intervalo en ese rango. La industria textil y de hilado se han puesto de acuerdo. Pero el problema cuando usamos esta tabla es, me dicen, por ejemplo, el primer caso, entre 0.05 y 0.15, pero ¿cuánto le pones tú? 0.05, 0.08, 0.12, 0.13. Me dicen un rango, pero ¿cómo tú determinas el valor? Ahí está la dificultad, ¿no? En cambio, cuando lo haces con el caso anterior, con las medidas de tus propias máquinas, porque obviamente cada industria no necesariamente son las mismas máquinas. Entonces, cuando lo haces con las medidas de tus propios operarios y tus propias máquinas, obtienes un valor K que puedes utilizar, ¿no? Pero una vez más, en el caso nuestro, vamos a usar un K que se le va a decir, ¿no? O si ustedes lo van a escoger, bueno, lo escogen arbitrariamente entre cualquier valor, entre los valores, ¿no? Y quieren que se maneje en ese intervalo. La pequeña industria mecánica quiere que se maneje en ese intervalo. La industria mecánica en general tendrá valores de K entre 2 a 3. Entonces podemos usar los tres caminos. El primero de ellos, K en un rango de intervalo cerrado entre 0.05 y 3. K igual por fórmula, altura promedio del operario o de los operarios sobre 2 veces la altura promedio de las máquinas y 3 utilizando tablas como estas. Miremos con un ejemplo cómo podemos hallar entonces ese área que requieren ciertas máquinas en una compañía. El ejemplo nos plantea que utilizando un K igual a 2, en este caso no lo están dando, pero si no nos lo dan, es el analista de diseño de sistemas productivos el que define ese K bajo cualquiera de los tres mecanismos. Le piden entonces que calcule la superficie total necesaria que requieren las máquinas de un taller que debe contener los siguientes elementos: un torno pequeño, un torno al aire, una fresadora, un taladro radial y una rectificadora. Con la tabla de los... En este caso, ya nos han dado las superficies estáticas, pero no olvidarse, si damos un paso atrás, lo que nos pueden dar, lo que podemos tener por catálogo, lo que podemos averiguar, es el largo y el ancho. El largo y el ancho. Y la superficie estática es largo por ancho. La superficie estática es largo por ancho del rectángulo circunscrito a la máquina, ¿no? Porque las máquinas normalmente tienen formas no uniformes, ¿no? Pero, entonces se circunscribe un área, se determina un largo y un ancho, y la superficie estática es largo por ancho. En este caso ya nos lo han dado, ¿no? Proveedores le están dando la superficie estática y le están diciendo que el torno pequeño mide 1,2, que el torno al aire 2,5, que la fresadora 2, que el taladro radial 2, que la rectificadora 2. Y también le están diciendo por cuántas caras puedo manipular, puedo operar esas máquinas. Le están diciendo el torno pequeño no lo puedo operar sino por una cara. En tanto, la rectificadora la puedo operar por 2 caras y el taladro radial lo puedo operar por 3 caras. Nos piden entonces que con base... Ahí dice, lo puedo operar, no, yo le corregiría, se necesita operar, ¿no? Entonces necesito los 2 lados, necesito los 3 lados, ¿no? ¿Okay?
en ello hallemos la superficie total necesaria. Para ello entonces, teniendo esa información, ¿qué nos falta? Nos falta hallar la superficie de gravitación. ¿Qué más nos falta hallar? La superficie de evolución. Serían los ítems que nos estarían faltando allí para resolver. Sabemos entonces que la superficie de gravitación es la superficie estática por n. Entonces sería superficie estática por el número de caras. Para el torno pequeño sería de 1,2 por 1. Para el torno al aire sería de 2,5 por 1. Para la fresadora sería la superficie estática 2 por n, que en este caso valdría 2. Para el taladro radial tendríamos entonces la superficie estática de 2 por el número de caras por donde puede operar, que sería 3. Y para la rectificadora tendríamos entonces una superficie estática de 2 por un número de caras por donde se puede operar de 2. Para la superficie de evolución, recordemos que es la superficie estática más la superficie de gravitación por una constante K. Y recordemos que esa constante K nos dijeron que iba a ser 2. En el primer caso entonces, para el torno pequeño tendríamos la superficie estática 1,2, la superficie de gravitación que me da 1,2, entonces sumados esos dos me da 2,4 y lo multiplicaríamos por la respectiva constante que sabemos que es 2. Para el torno al aire sabemos que la superficie estática es de 2,5 y sabemos que la superficie de gravitación haciendo esa operación es también de 2,5. O sea que tendríamos una superficie estática más superficie de gravitación de 5 multiplicado por la constante, que en este caso sería de 2. Para la fresadora tenemos una superficie estática de 2 multiplicado por la superficie de gravitación que sería 4. Entonces 2 más 4 me va a dar 6 multiplicado por la respectiva constante K. Para el taladro radial igual tendríamos una superficie estática de 2 más una superficie de gravitación de 6, o sea que tendríamos 8 multiplicado por la constante K, que es de 2. Y para la rectificadora tendríamos una superficie estática de 2 sumado a la superficie de gravitación que es de 4, entonces tendríamos 6 multiplicado por la respectiva constante, que en ese caso me da 2. Y entonces lo que vamos a hacer, si la superficie total es la suma de la superficie estática más la suma de la superficie de gravitación más la superficie de evolución, entonces sumamos. Al sumar esa superficie estática, esto nos va a dar 9,7. Al sumar esta superficie de gravitación, esto me va a dar 17,7. Y al sumar esta superficie de evolución, esto me va a dar 54,8. Lo cual quiere decir que la suma de esas tres superficies me va a dar 82,2 metros cuadrados. En este taller entonces, para poder ordenar el torno pequeño, el torno al aire, la fresadora, el taladro radial, la rectificadora, necesito 82,2 metros cuadrados para poder hacer ese diseño o esa distribución. Hay que tener claro que son 8 factores, según Richard Mutter, que debo considerar. Uno de ellos es el factor maquinaria, que es este. Pero hay que agregar el factor materiales, el factor espera, el factor hombre, el factor movimiento, el factor edificio, el factor cambio, para poder tener el área total del diseño que quiero yo realizar. Ya, una vez más, en su curso de diseño y disposición de plantas se analiza cada uno de los factores, ¿sí? En este caso, en este curso solamente estamos analizando el factor maquinaria, ¿no? Que no es otra cosa que determinar el número de máquinas, ¿no? Vamos a mirar entonces un segundo ejemplo, un segundo ejercicio en el cual ya no me van a dar
Ya este tipo de ejercicio ya no vamos a verlo, en el curso solamente vamos a ver ejercicios como el primero que son directos, ¿no? Acá ya no es un ejercicio que lo hace con integrales, ya no vamos a entrar a esa cosa, a esa parte más compleja, ¿no? Sino solamente con el ejercicio 1. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, con eso determinamos el área requerida para cada una de las máquinas. Sumado todo eso, tenemos el área requerida para el total de máquinas, ¿sí? Apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Apague su micro. Ahora vamos a ver el cálculo del número de máquinas. Por ejemplo, ahí han hecho un cálculo de un espacio solamente para una de cada una de las máquinas. Pero la pregunta es, ¿y por qué solamente una necesita en esta fábrica? A lo mejor necesita dos de una de la otra, tres de la otra, ¿no? Entonces, también alguna vez hay que hacer cálculo del número de máquinas. Lo anterior ha sido cálculo del espacio de cada una de las máquinas y sumándolas el espacio total. Ahora vamos a hacer cálculo del número de máquinas. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniería Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a estudiar el cálculo del número de máquinas en una planta industrial. Tenemos una planta de producción y queremos determinar el número de máquinas necesarias para lograr abastecer según la demanda que tengamos del producto. Ejemplo, un centro de copiado establecido en un edificio de oficinas elabora informes encuadernados para 2 clientes. El centro produce múltiples copias del tamaño de lote, producción, de cada informe. El tiempo de procesamiento para obtener, ordenar y encuadernar cada copia depende del número de páginas, entre otros factores. El centro trabaja 250 días al año con un turno de 8 horas al día. La gerencia considera un colchón de capacidad de 15%. Tomando como base la tabla, determine cuántas máquinas se requieren en el centro de copiado. Tenemos acá la tabla, como pueden ver, el concepto pronóstico de demanda anual de copias. El cliente 1, 2000 copias, el cliente 2, 6000 copias. Tiempo estándar de procesamiento de las copias por hora, 0.5 en los trabajos del cliente 1 y 0.7 en los trabajos del cliente 2. Tamaño promedio del lote, copias por informe, serían 20 en el caso del cliente 1 y 30 en el caso del cliente 2. Tiempo estándar de preparación, 0.25 para el cliente 1 y 0.40 para el cliente 2. Número de máquinas requeridas. Tenemos aquí que el número de máquinas, que ya lo vamos a terminar con m, va a ser igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta n, dependiendo de los clientes que tengamos, del primer cliente hasta el último que tengamos, de d sub i por p sub i más d sub i por s sub i entre q sub i entre n por 1 menos c% sobre 100%. Es decir, que m va a ser igual de 1 por P1 más de 1 por S1 entre Q1 más de 2 por P sub 2 más D sub 2 por S sub 2 entre Q sub 2 más así hasta llegar hasta el último cliente entre N por 1 menos C% entre 100%. ¿Dónde? M es el número de máquinas que vamos a determinar. D es el pronóstico del número de unidades de clientes por año.
P es el tiempo de procesamiento en horas por unidad o por cliente. S es el tiempo de preparación. Q es el tamaño del lote de producción. N es el número total de horas por año durante el cual funciona el proceso. Y C es el colchón de capacidad, es decir, que le damos un extra más de producción para poder cubrir la demanda por si la demanda aumenta. Con los datos del ejemplo. Aquí tenemos los datos del ejemplo. Entonces M son dos clientes, entonces va a ser D sub 1 por P sub 1 más D 1 por S sub 1 entre Q sub 1 más D sub 2 por P sub 2 más D sub 2 por S sub 2 entre Q sub 2 entre N por 1 menos C por ciento entre 100%. Primero vamos a calcular el valor de N, las horas que se producen por año. Entonces, se produce 8 horas al día por 250 días al año. Esto da 2000 horas por año. ¿Por qué? Porque día se cancela con días y nos va a quedar horas por año. O sea, se trabajan 2000 horas por año. Ahora vamos a sustituir ya los valores que tenemos. M va a ser igual a D sub 1, que es 2000, la demanda 1, 2000, por P sub 1, que es el tiempo de procesamiento del cliente 1, 0.5, más D sub 1, que es 2000, por S sub 1, que es el tiempo de preparación, que sería 0.25, entre Q sub 1, que es el lote del cliente 1 es 20, más, ahora vamos con el cliente 2. Tal vez lo que no ha estado claro acá, tiempo estándar de preparación. Se supone que es tiempo estándar de preparación por cada lote de producción. Es decir, yo preparo mi máquina, produzco 20, y de ahí cambio al cliente 2, le produzco 30, y de ahí cambio nuevamente al cliente 1. Cada vez que uno cambia, tiene que tener un tiempo estándar de preparación, ¿sí? Un tiempo estándar de preparación. ¿Y eso se basa en qué cosa? Al lote, al tamaño promedio del lote que se ha determinado, ¿sí? Tamaño promedio del lote. 6000 sería D sub 2, 6000 por P sub 2, que sería 0.7, aquí está, más D sub 2, que es 6000, por S sub 2, que es 0.4, entre el tamaño del lote, que es de 30 para el cliente 2, entre 2000, que son las 2000 horas por año, por 1 menos C, que es el colchón, que en este caso es 15%, nos lo dan en el problema, entre 100%. Entonces M va a ser igual, esto nos da 1025 en la calculadora, más 4280, que es este resultado de esto de acá, entre lo que tenemos aquí en la parte de abajo, que sería 1700. Entonces M queda 3.12, pero no vamos a comprar 3.12 máquinas, necesitamos más máquinas. Entonces redondeamos al entero mayor más cercano, o sea que M va a ser 4 máquinas. Bueno, ahora te propongo un ejercicio para que lo resuelvas y practiques con más tranquilidad y te prepares para el examen o para la tarea que tienes que desarrollar. Se le ha encomendado la tarea de integrar un plan de capacidad para una operación crítica que representa un cuello de botella en la empresa La Alegría. ¿Qué nombrecito? Bueno, la medida de la capacidad es el número de máquinas. Ahí se fabrican 4 productos: sandalias para hombres, mujeres, niñas y niños. Los tiempos estándar de procesamiento y preparación, el tamaño de los lotes y los pronósticos de demanda se presentan en la siguiente tabla. La empresa trabaja 3 turnos de 8 horas, 5 días a la semana, 50 semanas al año. Se sabe por experiencia que un colchón de capacidad de 5% es suficiente. ¿Cuántas máquinas se requieren? Ese es el problema que te planteo. Recuerda algo muy importante. Para calcular N serían 8 horas por 5 días por 50 semanas para calcular las horas al año. Otra cosa, aquí tenemos, como pueden ver, las máquinas para elaborar sandalias. Otra cosa que les voy a dar aquí de pista para que puedan resolver el problema es que recuerden que en este caso no tenemos clientes, sino que lo que tenemos son demandas, o sea, distintas demandas. Sandalias de hombres sería como viene a ser el cliente 1, sandalias de mujer el cliente 2, sandalias de niños el cliente 3 y sandalias de niñas como el
4. Quiere decir que vamos a tener 4 demandas diferentes. Quiere decir que en la fórmula que utilizamos en el problema, que eran de 2 clientes, en este caso van a ser 4. Vamos a tener 4 en esa fórmula. Pero aquí están todos los datos en la tabla para que los resuelvan. Recuerden que en la descripción van a encontrar todos los problemas que yo les explico. Ustedes los van a encontrar en formato PDF, una guía bastante práctica que ustedes pueden descargar antes de estudiar mis videos. También recuerden que pueden imprimirla y tenerla para que vayan acompañando cada explicación que les estoy dando. También recuerden que en la descripción van a encontrar todos los accesos a mis redes sociales, los enlaces para que me envíes una petición de un tema o de un problema que quieres que resuelva o una tarea que quieres que te... Bien, entonces ahí tienen el cálculo del número de máquinas, ¿sí? Ahora, acá le voy a... Ya este es para la parte final del curso, cómo debe quedar la disposición de la planta, ¿sí? Para eso existen estándares de colores para el marcaje de los pisos. Para el marcaje 5S le llaman, ¿sí? De la teoría de las 5S, ¿no? Bueno, pero... Entonces, acá tienen un estándar de colores. Ahí tienen una explicación de la guía de colores. Y acá, por ejemplo, el amarillo, para los pasillos, carriles de tránsito, celdas de trabajo, etcétera, ¿sí? El color blanco, para materiales y equipamiento que no tenga otro código de color, estación de trabajo, carro. Y así, ahí tienen para cada uno de los colores, ¿no? Ahí tienen para cada uno de los colores, perdón. Y acá tienen un ejemplo de marcaje, ¿no? Por ejemplo, miren, los pasillos, ¿no? Para marcar los pasillos, con amarillo, ¿sí? Celda de trabajo, también con amarillo. Una área para equipos, con blanco, ¿no? Área de almacenamiento, ¿no? De trabajos en proceso, en azul. Ya para productos terminados, con verde, ¿no? Para algunos racks de materiales, entrada de materiales, con negro. Productos que tienen que ser inspeccionados por el área de control de calidad, anaranjado. Productos que ya han sido rechazados, o que tienen que ser reprocesados. Era naranja, este sería un rojo, ¿sí? Se nota acá. Y para las escaleras, para no peligrar, para tener cuidado, son marcaje con foto fosforescente, no fotoluminiscente, ¿no? Como quieran llamar. Y para algunas áreas de alto tráfico, también con un celeste, no un turquesa. Entonces son algunos colores que ahí tienen algunos ejemplos para el marcaje, ¿no? Acá tienen más ejemplos. Por ejemplo, mantener libre, ¿no? Por alguna razón. Entonces hay que línea blanca con roja, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber un extintor. Pero esta área tiene que quedar libre, de tal manera que si necesito sacar el extintor, vengo acá, me paro y saco el extintor. Pero lo que sucede en muchos sitios que hay el extintor y delante del extintor ponen cosas. Entonces, esa área delante de un extintor tiene que estar reservada, ¿no? Mantener libre por algunas razones de operaciones, blanco con negro, área de peligro. Entonces, negro con amarillo, ¿no? Ahí tienen ejemplos de marcaje, ¿no? Si quieren ver más, acá tienen la página web para donde lo puedan buscar todo esto, ¿sí? Y entonces en la actualidad se busca que cuando ya se termine de hacer un diseño y disposición de planta, que también sea una planta visual, es decir, con todas las áreas bien marcadas, ¿sí? Bien remarcadas. Y para eso se utilizan colores estándares que les acabo de mostrar, ¿no? Acá vamos a ver un caso, un ejemplo, para que lo puedan leer ustedes y tener una idea general, ¿no? Es diseño de una planta de procesamiento de leche de soya para la Fundación Hogar de Cristo, ¿no? Este es un artículo científico. En los artículos científicos no son tan detallistas en darnos todos los datos, no solamente dan datos finales, conclusiones, datos parciales, ¿sí? Porque un artículo científico es un artículo algo resumido de un trabajo total. Por ejemplo,
Después de hacer una tesis de grado, exigen que también de esa tesis hagas un artículo científico. Entonces, tu tesis de grado, por ejemplo, que está todo detallado, lo tienes que resumir en un artículo científico que puede tener 8, 10 páginas, 12 páginas, nada más, unas 15 máximo. Entonces, cuando uno lee un artículo científico, obviamente nos va a quedar la duda en muchas cosas. Oye, ¿cómo se obtuvo esto? ¿Cómo logró lo otro? ¿No? Entonces, para entender un artículo científico, es porque tenemos que tener la formación, la capacitación del tema para poderlo entender, ¿no? Entonces, como todo artículo científico, hay un resumen, tanto en el idioma que lo has escrito, como en algún otro idioma de mayor uso, que normalmente es el inglés, ¿no? Tenemos las palabras claves, y tenemos acá la explicación del problema, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el proceso productivo, pero no usando las normas estándares de la ASME, que es la que hemos utilizado nosotros, ¿sí? Pero bueno, otra manera de hacer un diagrama de flujo, ¿no? Acá nos hablan de las instalaciones, qué maquinaria necesitan, miren, qué área, ya bueno, acá nos han dado las áreas, ¿no? Por ejemplo, acá nos da 193 metros cuadrados del área de producción, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, simplemente han multiplicado, miren, dos áreas, ¿sí? No han aplicado un método de Gurchet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han multiplicado ya dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá están todas las áreas. Y acá está lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El diagrama PQ. Aquí está, miren. ¿Qué significan diversos diagramas de PQ? Si me sale un diagrama PQ así como esto, acá hay una explicación. Si me sale un diagrama PQ así, acá hay una explicación. Si me sale un diagrama así, acá muy, muy bajito, así, ¿no? El típico que sale es, casi es este, el más típico, ¿no? Y siempre diferentes tipos de diagramas, ¿no? Ahí tienen para leer qué significa todo, ¿no? Y después ya viene el análisis de relaciones, ¿sí? El análisis de las relaciones entre actividades. Lo que vimos la semana pasada. ¿Con qué se parte? En este caso está hecho de manera cualitativa, cualitativa. Entonces, se parte de una tabla relacional de actividades. En este caso, por ejemplo, están usando solo hasta X. Algunos le aumentan XX, ¿no? Pero lo típico, lo más clásico es A, E, I, O, U y X nada más, ¿sí? Acá tenemos la tabla relacional de actividades. A partir de esa tabla relacional de actividades, hacemos nuestro diagrama relacional de actividades, ¿no? Si esta es una relación A, como vimos la semana pasada, 4 líneas. Si acá hay una relación E, 3 líneas. Si acá hay una relación I, 2 líneas, ¿no? Ese es el diagrama relacional de actividades. Y por ejemplo, en este caso, no nos han puesto un diagrama, o vamos a ver más abajo, me parece que no, un diagrama relacional de espacio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, no hay el diagrama relacional de espacio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, no nos han puesto el diagrama relacional de espacio, ¿cierto? Pero ya nosotros sabemos que después de un diagrama relacional de actividades, el siguiente es el diagrama relacional de espacios. Y para el diagrama relacional de espacios, necesitamos los espacios de cada área. Como acá que nos han dado directamente, o lo más típico en la vida real es que yo no tengo el espacio, pero sí he hecho un análisis de qué máquinas voy a utilizar. Y a partir de qué máquinas y cuántas máquinas voy a utilizar, por ejemplo, en la bodega de materia prima, puedo calcular su espacio aplicando, por ejemplo, el método de Gurchet, ¿no? En el área de producción, qué máquinas y cuántas de cada una. Entonces, puedo determinar con el método Gurchet el área requerida, ¿no? Por ejemplo. Acá lo han hecho, ya nos han dado dos dimensiones directamente, ¿no? Pero eso de dónde ha salido? Del diagrama. Así, él puede salir aplicando el método de Gurchet, ¿no? Entonces, acá no nos está mostrando el diagrama relacional de espacio, ¿no? Y al final, pues se llega a una disposición de planta que puede ser en un plano o puede ser en 3D, ¿no? En la actualidad que ya existen herramientas en 3D, lo podemos hacer en 3D, ¿no?
Bueno, y acá ya va una parte técnica ya de cómo selecciona la máquina, ¿no? Etcétera. Ya es la parte del diseño, ¿no? Cómo selecciona cada tipo de máquina, etcétera, ¿no? Entonces, este artículo nos da una idea, pues, nos da una idea de una aplicación de un diseño y disposición de planta bastante sencillo para este curso introductorio que hay ustedes. Y ya ustedes tienen que leerlo detenidamente para poder, para que tengan una idea del problema. Listo. Entonces, con eso hemos terminado esto que dice semana 3. Acá tienen otro ejercicio, otro video para el método Burchett. Si lo desean, ya lo pueden ya ver ustedes. Lo pueden ver ustedes. Acá tienen otro video, ¿no? El método Burchett, ¿no? Y lo que ya vamos a ver hoy día es ya, no se olviden, la monografía del informe final, cuya entrega es la próxima semana, en la semana 14. Y la semana 14 tenemos nuestra cuarta y última práctica calificada. Y en la semana 15 tienen para entregar el complemento de la monografía, que es el informe del artículo, ¿sí? Ahora vamos a resolver un ejercicio, pero de manera cuantitativa. De manera cuantitativa. Lo que hicimos la semana pasada fue de manera cualitativa, ¿no? Ahí tenemos el problema. Dice que esta empresa produce 6 productos que se transportan entre 10 departamentos. Son 10 departamentos, es decir, se realizan 10 tipos de operaciones diferentes, ¿sí? Dentro de su actual planta de producción. Red Cristal está planeando construir el siguiente año una nueva instalación de producción. Una instalación de producción es lo que le llamamos una planta de producción, ¿sí? En una nueva localización o ubicación, ¿no? Y desea diseñar una disposición física de planta para la nueva instalación. Buildaway recibió esta importante tarea de importancia vital para la nueva disposición física es la cantidad total de productos mensuales, que se mueven entre los departamentos. Por eso en este caso me dan la cantidad total, entonces ya es un análisis cuantitativo y no un análisis cualitativo, como la vez pasada poníamos A, E, I, O, U, ¿no? Acá es cuantitativamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 6 productos, el producto A, el producto B, el producto C, el producto D, el producto E y el producto F. Son 6 productos que no necesariamente siguen la misma secuencia. Esto es para fábricas donde se tienen muchos productos, ¿sí? Y muchos productos, en los cuales no todos necesariamente siguen la misma secuencia, ¿no? Por ejemplo, el producto U sigue la operación 1, la operación 5, la operación 4 y la operación 10. El producto B no sigue la operación 1, va a la operación 2, la operación 6, la operación 3, la operación 9. Por ejemplo, en una fábrica textil, puedes hacer pantalones y también pantalones desteñidos, ¿no? Los pantalones que no son desteñidos no pasan por esa área, ¿no? Y los pantalones que son desteñidos tienen que pasar al desteñido. Pantalones ahora que está de moda rotos. Los que no son rotos no van a un área que los rompan, ¿no? A que los corten, a que los rasquen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los productos tienen una secuencia de producción. Y la conclusión de todas estas secuencias de producción es donde nos ha llevado a una disposición de planta de 10 departamentos, ¿no? Si las secuencias fueran diferentes, a lo mejor serían solamente 6 departamentos, 8, no, bueno. Entonces tenemos la secuencia de producción de cada producto y tenemos las cantidades de productos procesadas mensualmente. ¿Ok? Mensualmente.
Pues en este caso tenemos datos cuantitativos. La vez pasada no teníamos estos datos, por eso que hicimos un análisis cualitativo. Cualitativo. Para ese análisis cualitativo, la semana pasada hicimos la tabla relacional de actividades. Para el caso cuantitativo, lo que tenemos que hacer es la tabla origen-destino. Lo que tenemos que desarrollar es un diagrama esquemático origen-destino. Es un diagrama llamado origen-destino. ¿Por qué llamado origen-destino? Porque en las filas tenemos los orígenes y en las columnas tenemos los destinos. Es decir, desde cada uno de los 10 departamentos, hasta cada uno de los 10 departamentos. Alguien me dirá, profesor, pero usted me está diciendo que de cada uno de los 10 departamentos, desde hasta, ¿no? O desde el origen hasta el destino. Profesor, usted me dice que desde 1 hasta 10, acá ¿por qué no hay 1? ¿Por qué no hay 2? ¿Por qué no hay 3? ¿Por qué no hay 4? Ah, porque si ustedes hacen el diagrama completo, se van a dar cuenta por la secuencia de que nunca van a utilizar esto. No existe de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. No existe de 2 a 1, de 2 a 3, no existe. Entonces ya acá les hemos mostrado un cuadro resumido, ¿sí? Pero si usted, obviamente, como ustedes no conocen que esto de acá nunca hay relación, ustedes obviamente ponen acá los 10 departamentos y acá ponen los 10, ¿no? Y al final se van a dar cuenta que acá nunca lo van a utilizar. Entonces, ¿para qué van a mostrar un diagrama tan grande, ¿no? ¿Listo? Entonces, tenemos que preparar este diagrama origen-destino, ¿sí? Origen-destino. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Miren. A ver. Vamos a empezar por acá, ¿ya? De 1 a 5. Tenemos 1000. ¿Hay algún otro de 1 a 5? A ver. De 1 no hay. De 1 a 9. De 1 a 7. De 1 a 7. No hay de 1 a 5. Quiere decir que tenemos 1000. De 1 a 5. Tenemos 1000, ¿sí? ¿Listo? Ya está, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, de 1 a 7. Ya que hemos visto hace un momento de 1 a 7. A ver. Por acá. De 1 a 7. 1000. Y de 1 a 7, 4000. En total son 5000, ¿no? En total son 5000. Entonces, de 1 a 7, son 5000, ¿no? Esa es la forma como hacemos el cuadro, ¿sí? Esa es la forma como hacemos el cuadro. Por si acaso, si hubiera, por ejemplo, de 2 a 3 y hubiera de 3 a 2, es lo mismo, ¿sí? De 2 a 3 y de 3 a 2 es lo mismo, ¿sí? Se suman. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Están presentes o no hay nadie en clase? Bien, entonces pónganse a trabajar, completen el cuadro. Mientras voy tomando la asistencia, pónganse a trabajar, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo, ¿no? Mientras voy a tomar la asistencia,
Campos. Clavo. Cóndor. Córdoba. Guamaní. Presente, profesor. Martínez. Martínez Flores. Martínez López. Presente, profesor. Mejía. Mejía, presente, profesor. Pantoja. Pareja. Peña. Quirós. Quirós, presente. Quispe. Penestare, presente, profesor. Muy bien. Reyes. Buen día, presente, profesor. Buen día. Rivera. Presente, profesor. Sierra. Presente, profesor. Vargas. Presente, Vargas, profesor. Vázquez. Vázquez, presente, profesor. Muy bien. Repasando. Peña Barbosa. Pareja Farfán. Pantoja Luján. Martínez Flores. Córdoba. Presente, profesor. Cóndor. Clavo. Campos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a construir su diagrama origen-destino? Ahora vamos a pasar a hacer el diagrama relacional de actividades. Entonces acuérdense lo siguiente. La semana pasada, de manera cualitativa, hicimos nuestra tabla relacional de actividades, ¿sí? Eso es lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Que era algo así, ¿no? Con las letras A, E, I, O, U y X, ¿no? O si desean hasta con doble X, ¿no? Eso de manera cualitativa, porque decir que la relación es A, la relación es E, I es algo cualitativo. Pero ahora de manera cuantitativa ya no se hace una tabla relacional de actividades, sino se hace una tabla origen-destino, ¿sí? Eso de manera cuantitativa. Lo hago de manera cualitativa o lo hago de manera cuantitativa, ¿no? Cualquiera de las dos. Según los datos que tengamos, pues. Obviamente, si tenemos datos cuantitativos, lo más exacto es hacerlo con esos datos, ¿no? Pero si no tenemos datos cuantitativos, ya no nos queda otra alternativa que hacerlo cualitativamente por experiencia, ¿no? Pero si tenemos estos datos, es lo mejor hacerlo de esta manera cuantitativa, ¿no?
Una vez que tenemos, entonces, una vez que ya hemos hecho nuestra tabla la semana pasada, una vez que habíamos hecho nuestra tabla relacional de actividades, lo que hacíamos era nuestro diagrama relacional de actividades, ¿sí? Utilizando 4 líneas, 3 líneas, 2 líneas, una línea, ninguna línea o línea punteada, ¿no? Como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Ahora cuando hacemos el diagrama relacional de actividades, pero cuantitativamente, ya no se utilizan 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, sino se utiliza una sola línea, que acá no sé por qué la han puesto punteada, no es necesario, una sola línea, pero indicando las cantidades, Esa sería la diferencia, ¿sí? ¿Cómo empezábamos la semana pasada? Como dijimos la semana pasada, empezábamos primero graficando todos los A, después todos los C, después todos los I, todos los O, todos los U y todos los X, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar con la mayor cantidad de nuestro diagrama origen-destino. Entonces, en nuestro diagrama origen-destino, primero tenemos, la mayor cantidad tenemos 5.000. Entonces, empezamos graficando esto de acá. Porque tiene 5.000, ¿sí? Y también graficamos la relación 7,1 y 1,7. Este es el total. Si hay 1,7 o 7,1 es un total, ¿no? Porque los dos tienen 5.000. Entonces empezamos graficando esos dos. De ahí, ¿con quién seguimos? Seguimos con 3.000, que es la mayor cantidad. Entonces, graficamos este 3.000 y graficamos este 3.000. ¿Listo? Ah, disculpen, antes de los 3.000 teníamos que graficar este 4.000, ¿no? Primero graficamos esto y después este 3.000 y también este 3.000, ¿sí? Graficamos todo eso, ¿no? Y de esa manera continuamos con las siguientes cantidades, en este caso que son los 2.000, y al último tenemos los 1.000, ¿no? Esa sería la manera. Algunos libros lo asocian con el A, E, I o 1 y clasifican esto, pero no es necesario, directamente nomás. No es necesario convertirlo a una clasificación A, E, I, O, U, X, no es necesario. Directamente, ¿no? Entonces ya tenemos una tabla relacional de actividades, en este caso un diagrama origen-destino, un diagrama relacional de actividades en base a las cantidades, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Si ustedes quieren, por ejemplo, para que salga una planta un poco más ordenada, ustedes en un primer momento, en un primer intento, les ha salido este gráfico, ¿no? Pero otra posibilidad, ¿cuál es? Otra posibilidad es que este 3 no lo grafiquen aquí, sino que lo hagan aquí, ¿no? ¿Sí? Que lo hagan aquí. Y de tal manera que tienen así, ¿no? Si quieren, hacen esta relación, y también hacen esta relación, ¿no? ¿Ok? Entonces les podría salir eso de otra manera, ¿sí? O otra forma, ¿cuál sería? Este 8 de aquí lo pasan para acá, ¿no? Este 8. Y ahora tienen una línea 7, 8, ¿no? Bueno, háganlo así si quieren toscamente, ¿no? Y 10, 8, ¿no? Así, ¿no? ¿Ok? Podría ser otra forma, ¿no? Y así a lo mejor van ordenando y pueden tener más forma. En lugar de solamente 2 líneas, podrían tener 3 líneas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya pueden ir ustedes reacomodando, pero sin alterar el orden, ¿sí?
Entonces, ustedes, y acá también hay con un 7, acá no, bueno, ya está acá, ¿no? Entonces, ¿listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si ustedes se ponen a hacerlo del diagrama origen-destino, no a todos les va a salir igual, ¿sí? Pero las líneas que unen sí, ¿no? Pero el ordenamiento no le va a salir igual, ¿no? Tendría que ser mucha casualidad, ¿no? Bien. Entonces, suponiendo que supongamos que ordenamos, ¿no? Y nos quedan estas dos formas nada más, miren, el 8 que estaba acá, ¿se acuerdan que lo pasamos acá? Ahí está, sería la otra forma, ¿sí? Y el 3 que estaba acá, ¿se acuerdan que lo pasamos por acá? Sería la otra forma. Supongamos que hubieran solamente estas dos disposiciones. Supongamos que hubieran solamente estas dos disposiciones, que no hubieran más. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo, el intento de encontrar todas las que fueran posibles para poder analizar cuál es mejor, ¿sí? En este caso, como tenemos volumen de tránsito, vamos a poder hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Un análisis, perdón, de cuál es la mejor alternativa, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa? Si es la disposición física A o si es la disposición física B, ¿no? Vamos a poder hacer eso. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Tenemos 6 productos y tenemos 2 disposiciones físicas. Conocemos las secuencias de cada uno de los productos. Entonces ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a decir, a ver. De 1 a 5. Pero antes que nada, vamos a suponer que cada área es de 10 por 10, es decir, se requieren 100 metros cuadrados, ¿sí? Vamos a suponer que hemos aplicado Gurchet, ¿no? Sabíamos qué máquinas necesitábamos en cada departamento, hacemos los cálculos y, oh casualidad, nos han salido todos iguales, ¿sí? 100 metros cuadrados. ¿Ok? Vamos a suponer. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a determinar las distancias. A ver. De 1 a 5. De 1 a 5, ¿qué tengo? De 1 a 5 tengo de aquí a acá, de acá y de aquí a acá, ¿sí? Se toma el punto medio, se toma el centro de gravedad, se toma el centro de gravedad. Entonces, acá en la mitad, ¿no? 5 y 5, 10, 5 más 5, 10, 5 más 5, 10. Acá tengo 10, 20 y 30. Aquí están los 30, ¿sí? De 5 a 4. De 5 a 4. Vamos a... Ahora de 5 a 4. De 5 a 4, 10, 20 y también 30. De 5 a 4, 30, ¿no? Y ahora de 4 a 10. De 4 a 10 solamente hay 10, ¿no? Entonces, de 4 a 10 hay 10. Entonces, ¿cuánta es la distancia recorrida para el producto A? Por cada unidad del producto A, si utilizamos la distribución física A, sería 70, ¿sí? Lo mismo lo analizan para cada uno de los 6 productos, para la disposición A, y después todo lo repiten para la disposición B, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Se darán cuenta que es un cálculo simplemente aritmético, ¿no? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Muy bien. Lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo. A ver, hagan todos los cálculos, verifiquen si están todos correctos. A trabajar. Según la asistencia que me han contestado, les voy a llamar a preguntarles. A trabajar.
Muy bien. Una vez que hemos determinado la distancia recorrida por cada uno de los productos, hay que determinar la cantidad recorrida mensual. La cantidad recorrida mensual, es decir, por todos los productos. Sabíamos que la cantidad de productos A mensuales era 1000, del producto B 2000, del producto C 3000, del producto D 1000 y así sucesivamente. Y acá tenemos las distancias que hemos calculado anteriormente. Si multiplicamos 1000 por 70 nos da 70.000 y 1000 por también 70 nos da 70.000 de distancias mensuales para cada una de las disposiciones, ¿sí? Y eso para cada uno de los productos, al final para la distribución física A nos sale 570.000 y para la distribución física B nos sale 530.000. ¿Eso qué quiere decir? Que la mejor distribución física es la B, porque tenemos menos recorrido. No se olviden que a más distancia recorrida hay un mayor costo, ¿no? Entonces la mejor disposición física es la B. Esa es la que estamos escogiendo. Y para esa distribución física, nosotros ya podemos hacer un diagrama relacional de espacios, ¿no? O también llamado diagrama relacional de bloques. Podemos hacer un diagrama relacional de espacios, ¿no? No olvidarse que para hacer un diagrama relacional de espacios es necesario, se requiere de tener las áreas o espacios requeridos en cada uno de los departamentos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Se acuerdan que acá habíamos supuesto que teníamos dos disposiciones, ¿sí? ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que la disposición que habíamos hecho era esta de acá, miren, esta disposición, miren. Acá están los mismos 10 departamentos, ¿eh? Este es otro acomodo, ¿sí? Vamos a suponer que esta también la hemos evaluado, esta también la hemos analizado, y vamos a suponer que esta es la que hemos escogido, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la que hemos escogido. Supongamos, ¿sí? ¿Está claro? Pero se dan cuenta cómo uno puede ir reacomodando los departamentos, tratando de evitar algunos cruces, etcétera, y pueden quedarme diferentes disposiciones, ¿sí? En el caso anterior habíamos logrado dos rectangulares. Acá estamos logrando una un poco más cuadrada, ¿no? Menos rectangular, ¿no? Suponiendo que esta es la que hubiéramos escogido, la que hubiéramos evaluado, cosa que no hemos hecho, suponiendo, ahora vamos a hacer un diagrama relacional de espacios. Vamos a hacer un diagrama relacional de espacios del diagrama que hemos escogido. Para hacer el diagrama relacional de espacios, necesito obviamente las áreas de cada uno de los departamentos, ¿no? Necesito las áreas de cada uno de los departamentos. Y vamos a hacer ahora el diagrama relacional de espacios, o también conocido como diagrama relacional de bloques. Entonces, como les decía, ya para pasar al diagrama relacional de espacios o de bloques,
necesitamos las áreas de cada uno de los departamentos. En este caso ya nos las han dado. Si no nos han dado las áreas, hay que calcularlas. ¿Cuál es lo más primigénico para calcular? Que me den aplicar el método de Gurchet, ¿sí? Aplicar el método de Gurchet, ¿no? Pero para aplicar el método de Gurchet me tendrían que haber dado cada una de las máquinas requeridas en cada departamento y la cantidad de máquinas requeridas también en cada uno de los departamentos, ¿no? Y aplicamos Gurchet y podemos calcular esas áreas, ¿no? En este caso ya nos las han dado, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien. Con cada una de las áreas tratamos de hacer unos bloques. Generalmente áreas cuadradas o áreas rectangulares, ¿sí? Tratamos de establecer unos bloques, ¿no? Por ejemplo, podría ser 10 por 20, ¿no? Podría ser, ¿no? O la raíz cuadrada de 200 acá y la raíz cuadrada de 200, ¿no? Pero la cosa es que determinar bloques, ¿no? Hay que determinar bloques. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Con esos bloques, miren, construimos nuestro diagrama relacional de espacios o bloques, como quieran llamarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá habíamos dicho, departamento 1, 200 metros cuadrados. Departamento 1, 200 metros cuadrados. Entonces, acá el departamento 1, hemos sacado acá la raíz cuadrada de 200. Y por acá también la raíz cuadrada de 200, ¿sí? Y de esa manera, sobre el diagrama relacional de actividades, superponemos las áreas. Por si acaso, no tienen por qué quedar pegados, inicialmente pueden quedar separados y después ya lo juntan ustedes, ¿sí? Así que pueden presentarlo así, ordenados, pegados, perdón, o separados, ¿no? Así que eso no... Lo que importa es que tengan un bloque a escala de las áreas que han calculado para cada una, ¿sí? Ya pueden estar juntitos como están acá o pueden estar separados, ¿sí? No hay ningún problema. Como ustedes se darán cuenta, uno cuando construye una planta no la hacen pues de una figura geométrica tan deforme, ¿sí? O uno considera un área rectangular o un área cuadrada, ¿no? Pero uniforme. Entonces, ya para presentar la alternativa, lo que uno va a hacer es ajustar un poquito. Por ejemplo, aumentar áreas acá, puedo aumentar hasta arriba, en otros casos puedo disminuir un poquito, ¿no? Entonces, se puede aumentar, que ahí es más seguro, o en algunos casos se puede disminuir, pero cuando disminuya, tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? Para no alterar el espacio o área necesaria, ¿no? Entonces, vamos a incrementar áreas y vamos a disminuir áreas lo menos posible para tener un espacio más uniforme, ¿no? Por ejemplo, si hacemos ese incremento de áreas y esa disminución de áreas, podemos llegar a algo de esto, ¿sí? Miren. Miren, el área 5, acá habíamos supuesto un cuadrado
a la hora que ya queremos hacer el área final, podemos mantener la misma área, pero ya no de manera cuadrada, sino de manera rectangular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta área 5, ahora la mostramos de manera rectangular, ¿sí? Observen que el diagrama relacional de actividades no se altera. Este es un diagrama que no está a escala, así que lo puedes echar un poquito, lo puedes estirar, pero no se ha alterado el diagrama. Las relaciones entre los diversos departamentos no se han alterado, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Acá también el número 10, que lo habíamos analizado inicialmente como un cuadrado, acá podemos decidir que mejor sea un rectángulo, y al final me está quedando un área cuadrada o rectangular, como quieran verlo ustedes, pero uniforme, ¿no? Entonces, en cambio, miren, el área 4, si no me equivoco, ha quedado igual, ¿no? El área 7 ha quedado igual. Entonces, estas áreas se han convertido en rectangulares, no lo hemos analizado, ya ustedes háganlo a escala, y a lo mejor puede ser que lo hayan aumentado un poquito, ¿no? O lo hayan disminuido un poquito, a lo mejor, ¿no? La cosa que ahora ya hacemos el ajuste para determinar el área correcta, ¿no? Entonces acá dice, a continuación modifique las formas de los departamentos para que se ajusten al sistema en un edificio rectangular, ¿no? El rectangular es entre comillas, ¿no? Un rectangular de lado y largo igual, ¿no? Y que al mismo tiempo conserven el área requerida por cada departamento y las mismas relaciones entre ellos. Conserven, acá sí, bueno, como ya les he hecho una aclaración, pueden conservar o pueden aumentar. Si aumenta no hay problema, ¿no? Mientras más áreas tengan, mejor. Pero si disminuyen, sí tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? Mucho mejor sería que no disminuyan, ¿no? Lo real y concreto es que tienen que ajustar a que les quede un sistema rectangular, ¿no? Y esa sería hasta la parte que vemos en este curso, ¿no? En un curso de diseño y exposición de planta, después deberíamos aumentar acá, bueno, y la máquina, ¿cómo van a ir? Una máquina va a ir acá, la otra va a ir por acá, va a ir horizontalmente, verticalmente, tendríamos que hacer la disposición de la planta, ¿no? Nosotros estamos llegando hasta la disposición de las áreas o departamentos. Ya no estamos llegando a la disposición de las máquinas en cada una de las áreas o departamentos. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Hasta esta parte es lo que vamos a tocar en el curso, ¿no? Pero el tema de diseño y producción de plantas es un poquito más amplio, y por eso que existe, como ya les he repetido, el curso electivo, diseño y disposición de planta, donde ya hacemos una aplicación más realista, ¿no? Los conceptos, como se darán cuenta, son conceptos muy sencillos, ¿sí? Lo difícil tal vez está en muchos casos conseguir la información. Pero una vez que tengamos la información, ya los cálculos que se realizan son bastante sencillos, ¿no? Y, si se dan cuenta, son cualitativos, no como acomodo es cualitativo, no hay nada cuantitativo que te digas tienes que acomodarlo así o así, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Solo hasta esta parte nos da el tiempo en el curso, ¿no? Ya la próxima semana es la cuarta práctica calificada, la semana 14, y en la última semana 15 ya es la sustentación de la monografía, ¿sí? Que van a entregar en la próxima semana, ¿no? Y con la traducción del artículo, también ya está, ahí van a estar viendo, así como el ejemplo de la soya que les he dado ahí, con la traducción del artículo, están viendo otra aplicación de una disposición de plantas, ¿sí? Para que vean que no siempre utilizan la misma metodología, o utilizan la metodología SLP, pero no necesariamente la aplican exactamente igual, ¿no? Se basan en la metodología SLP, pero le hacen algunos cambios, algunas modificaciones que uno
se puede dar cuenta, ¿no? Bien, dudas, preguntas. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Profesor, una duda respecto a la Sí, sustentación. sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo por grupo sería? No te preocupes, estuve bien preparado a sustentar. Ah, ya, listo, No te profesor. puedo decir 5, 10 ni 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces comienzo a preguntar, no contesta, entonces tengo que insistir, ¿no? Tú te pregunto, me contesta fluidamente, acabo rápidamente contigo, ¿no? Así que no puede haber un tiempo fijo. Lo único que puede haber, lo único que tiene que haber es preparación para la sustentación. Y ahí puede suceder que no todo el mundo sustente si no alcanza tiempo, o puede suceder de que se le cite para que sustenten otro día, ¿no? La Ah, sustentación básicamente va a estar basada en su rendimiento. Aquel alumno que tiene unas buenas notas en la práctica se supone que está trabajando la monografía, ¿sí? Y por eso que sale bien en sus prácticas. El alumno que sale mal en sus prácticas, la pregunta es, ¿y cómo una monografía la puede ser tan linda, tan bonita, tan perfecta, y en la práctica no sabe nada? Entonces, la práctica va a los equipos que tengan mala nota y la sustentación va al alumno que tiene más mala nota en el grupo, ¿no? Porque si hay un grupo, hay un alumno que tiene buenas notas, se supone que él ha participado, ¿no? Bueno, eso es un supuesto que puede estar equivocado, ¿no? Pero que se acerca más a la verdad, ¿no? Entonces, si hay un alumno de un equipo que tiene buenas notas en su práctica, ¿qué ganaría yo preguntándole a él? No, yo le voy a preguntar a aquel que está mal, ¿no? Y la nota va a ser para todo el equipo. Por eso, si hay un zángano en un equipo, ustedes por lo menos enséñenme, pues, ¿no? Prepárenlo, que aprenda para que para que aprenda, y es decir, que sean buenos amigos. Buenos amigos no es apañarlo. Buenos amigos es que ustedes le enseñen, lo preparen para la sustentación, ¿no? Ahora, si tú tienes buenas notas en la práctica y no te preocupas de eso y tienes a un zángano en tu equipo y sustenta mal, desgraciadamente la nota de tu monografía también va a ser mala, ¿no? Entonces, lo importante no es cuánto tiempo, sino estate preparado. Preparado para la sustentación no significa que me preparen un PPT, nada. No tienen por qué prepararme nada, porque tienen que estar preparados a contestarme las preguntas que les pueda hacer. ¿Ok? Contestarme a las preguntas que les pueda hacer. Así que no tienen por qué traer ningún PPT preparado, ¿no? Ahora, bueno, si ustedes se adelantan a la pregunta, ¿no? Piensan, me va a preguntar esto y preparan algo, y les pregunto justo eso, y ustedes lo quieren hacer con un PPT, bueno, pero no hay obligación. Aquel que me presente un PPT, no, ¿por qué tiene un PPT? Porque quiere estar leyendo lo que yo le pregunto. No, ustedes no me tienen que exponer, me tienen que responder a preguntas. Porque fácil es preparar un PPT y después ponérselo a leer, ¿no? Eso es fácil. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me respondan a las preguntas que yo les pueda hacer. Eso es lo que yo deseo. Así que no tienen que preparar ningún PPT. No tienen por qué preparar. Prepárense en conocer el tema, en conocer lo que han hecho. Por ejemplo, yo te digo, a ver, ¿cuántos departamentos tiene tu trabajo? Ah, no sé. Pero si has hecho un trabajo, ¿cómo uno puede saber cuántos departamentos tiene? 8, 10, 5. ¿Te das cuenta? Si es con un PPT, y en ese momento se ponen a buscar el PPT, a leer, ¿no? Me tienen que contestar rápidamente. Tienen que estar preparados. Si yo hago algo, tengo que saber cuántos departamentos, cosas así. Pues sería ilógico, ¿no? Entonces, preparación. Y todos tienen que estar preparados. Yo voy a escoger a uno, como le digo. Voy a escoger por el histórico, ¿no? Voy a escoger por el histórico. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, como ya les habíamos dejado la semana pasada, este artículo,
Qué raro, porque no hagan. Entonces, en este artículo, por ejemplo, ya las áreas nos las dan, ¿sí? Perdón, nos dan el largo y el ancho y calculamos el área, ¿sí? Pero a partir del largo y el ancho. Pero acá no aplican Gurchet, por ejemplo, ¿no? O por lo menos hasta este momento no lo han aplicado, ¿no? Entonces, cuando no aplican Gurchet, nos te están dando un largo y un ancho, ya donde están considerando superficies estáticas, superficies gravitacionales y superficies evolutivas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y cómo me pueden dar un largo y un ancho para considerar toda esta superficie? Y acá también, este es un ejercicio cuantitativo. Me están dando origen-distancia, ¿sí? 15 departamentos. En cambio, el ejemplo de la soya es cualitativo. Lo han hecho con A, E, I, O, U, X, ¿no? Este es cuantitativo, ¿sí? La matriz origen, destino, ¿sí? Diagrama desde hasta, ¿no? O origen, destino, como quieran llamarlo. Y acá están las secuencias, miren. Las secuencias. Es como lo que acabamos de ver ahora, ¿no? En las secuencias, acá están los números de movimientos. Y con los números de movimientos determinan las distancias. Acá la pregunta es, bueno, ¿y cómo han sacado la distancia 1, 19, ¿no? A lo mejor porque es un artículo no han sido tan detallistas en esa parte, ¿no? Pero según el ejemplo que acabamos de ver, ya sabemos cómo sale eso, ¿sí? ¿Cómo sale? Habiendo hecho teniendo alternativa de disposición. En cambio acá también no nos muestran ninguna alternativa de disposición, ¿no? No nos lo muestran. Por eso que ya nos dan la distancia directamente, ¿no? Pero en la vida real, lo que tenemos primero es la alternativa de disposición. Y a partir de ahí, calculamos las distancias. No se olviden un detalle. En este caso, todo ha sido cuadrado, ¿sí? Entonces, es sencillo que si este es 10 por 10, la distancia sea 10, ¿no? Pero si fuera cuadrado y un rectángulo, entonces no olvidarse que la distancia es del punto centro al punto centro, ¿no? Esa sería la distancia, ¿no? Y si fuera así, por ejemplo, sería, supónganse que la disposición fuera así, ¿no? Además, no se olviden que para todo estamos aplicando distancias rectilíneas, ¿ah? Para todos aplicamos distancia rectilínea, ¿no? ¿Sí? No aplicamos distancias euclidianas, ¿ah? Aplicamos distancias rectilíneas, porque es más sencillo, ¿no? ¿Ok? Distancias rectilíneas para todo, por si acaso. Y entonces, por si acaso, repasen el concepto de centro de gravedad, porque si las figuras no tienen formas rectangulares, hay que hacer el cálculo del centro de gravedad, ¿no? Suponte que acá tengan un departamento y el otro fuera así. Entonces, ¿de este punto hasta dónde? Hasta el centro de gravedad de esta de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculas el centro de gravedad de esta figura? Ya eso ustedes lo conocen por su curso de física, ¿no? De matemática que han llevado, ¿no? Así que repasen centro de gravedad.
Muy bien, entonces, ahí tenemos, miren las secuencias. Y acá ya tenemos, entonces acá ya tenemos las distancias. Y según la cantidad ya sacan el total, ¿no? En este caso ya esto nos los han dado, ¿sí? Y acá miren, llevan un diagrama actual. Como le digo, cuando es un artículo no está tan detallado, hay muchas cosas que lo ponen directamente, ¿no? Así que no, puede ser que haya muchas cosas que no, para ustedes que están aprendiendo no sea claro, ¿no? Porque así es un artículo científico, ¿no? Si este es un artículo de una tesis, si ustedes tienen oportunidad de ir a la tesis, ahí sí van a encontrar todos los detalles, ¿no? Si es un artículo de una investigación que se han realizado, ustedes tienen acceso al informe de la investigación, ahí sí está todo detalladito, ¿no? Pero en un artículo no se pone todo, ¿no? Acá también hacen una simulación del diagrama origen-destino, cómo convertirlo a algo cualitativo, ¿no? Pero eso yo no les recomiendo que lo hagan, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Ya lo hicieron cuantitativamente, ya no es necesario, ¿no? Pero a algunos les gusta hacer eso, ¿no? Pero yo ya no lo recomiendo. Entonces, por eso el artículo que se les ha dejado, ¿no? Ahí tienen la oportunidad de ver de una manera diferente. Que tienen ya dos artículos para ver de las dos formas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este artículo no hablan para nada del diagrama PQ, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosa que sí hablan en el primer artículo, ¿no? Como les decía, acá tienen otra manera, otro video para el método de Gurchet, ¿no? Tenemos unos minutos, así que vamos a... Bueno, ya escribí mi ensayo. Estuve una semana trabajando en él. Ahora te voy a mostrar cómo lo edito con Grammarly. Ejercicio de este método. El método de Gurchet nos ayuda a determinar el tamaño de la instalación. Calcula los espacios físicos que se requerirán en la planta. Para esto es necesario identificar cuántos operadores necesitamos, cuánta maquinaria y cuánto equipo. También el equipo de manejo de materiales. Este método calcula 3 superficies. La primera es la superficie estática y la vamos a identificar como S. La segunda es la superficie gravitacional, que la vamos a identificar como SG. La tercera es la superficie de evolución y la vamos a identificar como SE. Para el método de Gurchet utiliza la siguiente fórmula y nos dice la fórmula que ST viene siendo la superficie total a calcular, que es igual a N mayúscula, que significa que es el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Esto quiere decir que si calculamos la superficie de una soldadora... Mira que dice número de elementos móviles o estáticos, ¿sí? Los elementos móviles son los operarios, los inspectores de calidad, los mecánicos del almacén, ¿no? Y los estáticos o fijos son las propias máquinas. Ahora, bien, hablan de elementos, no necesariamente máquinas. Por ejemplo, en la industria textil se tiene una mesa para hacer el corte. La mesa es el elemento estático, ¿no? O fijo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un torno o una frisadora, ¿no? Es todo aquello que te va a ocupar un espacio. Todo aquello que te va a ocupar un espacio. Obviamente que si el operario trabaja sentado, tú no vas a calcular un espacio por la silla, ¿no? Porque eso se va a cargar, eso se calcula a partir del espacio estático de la máquina. Tenemos 10 soldadoras, la N mayúscula vienen siendo esas 10 soldadoras. Esto va a multiplicar a la sumatoria de la superficie estática. Por si acaso, en el otro video el N mayúscula era el número de lados. Entonces, bueno, algunos le llaman N mayúscula el número de lados y otros le llaman el N mayúscula el número de máquinas, ¿no? Pues bueno, eso es secundario, ¿no? Lo importante es, acá es el número de máquinas, y cuando es la superficie gravitacional es el número de lados. Llámele N mayúscula, N minúscula, como quieras.
que corresponde al área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Deben de incluir los depósitos de herramientas, de rebabas, de materiales, así como palancas, los tableros, los pedales y los demás objetos necesarios. Miren, lo que está diciendo ahí, muchas veces se tiene que poner a lo mejor un cilindro por acá, ¿no? ¿Eh? Un cilindro. No se olviden lo que dijeron en el otro video. Si es un área de almacenamiento, no se considera superficie gravitacional, solo superficie estática y solo superficie evolutiva. No se considera superficie gravitacional. Alguna vez hay que poner en alguna tarima los productos terminados. Eso es un área de almacenamiento. Para las áreas de almacenamiento no se considera superficie gravitacional, no olvidarse de ese detalle. Para su funcionamiento. Y utiliza una fórmula para calcular la superficie estática y nos dice la fórmula que la superficie estática es igual al largo de la máquina por el ancho. La fórmula también nos marca SG, que viene siendo la superficie gravitacional. Es la superficie utilizada por el operador y el material para las operaciones del puesto de trabajo. Y se obtiene con la siguiente fórmula. La superficie gravitacional es igual a la superficie estática por n minúscula, y n minúscula vienen siendo los lados por el cual se pueden trabajar las máquinas. Por ejemplo, si tengo una máquina de coser, yo puedo trabajar solamente por un solo lado esa máquina y la n es igual a 1. Ya mencionábamos que n es igual al número de lados por el cual la máquina puede ser utilizada. Si yo tengo una máquina, por ejemplo una mesa de tendido donde dos operadores por diferentes lados están trabajando en ella, la n... Por ejemplo, acá son dos operadores que trabajan, se necesitan dos lados, pero como ya les expliqué hace un rato, puedo yo tener dos lados y no necesariamente dos operadores, por si acaso. Va a ser igual a 2, porque tengo dos lados por los cuales puedo trabajar esa máquina. Si tengo una máquina donde puedo trabajar por 3 lados de esa máquina, n va a ser igual a 3. Si tengo una máquina cilíndrica, se recomienda con este método que n sea igual a 2 y que el cálculo de la superficie estática es igual a pi por radio al cuadrado. Para la superficie de evolución, que es el área para el desplazamiento del personal, del equipo de transporte y de la salida del producto terminado, se utiliza la siguiente fórmula. Nos dice que la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional por un factor K, que lo vamos a denominar como coeficiente de evolución. Este coeficiente de evolución ya están determinados dependiendo de las características de la empresa en donde se desea calcular. Por ejemplo, para las industrias grandes de alimentación. En este video nos dan solo la tabla, pero no nos dan una fórmula de cálculo, ¿no? Pero también se puede calcular, Con puentes de grúa, valor de K. Para la industria textil, hilado. Para la relojería grande se utiliza 5 de metros cuadrados y una altura promedio de 1.7 metros, que es la estatura promedio del mexicano. Los almacenes que están separados de las áreas de proceso. Eso es importante, por ejemplo, para el Perú se considera 1,65 m. Para el mexicano están considerando 1,70 m. Para el peruano consideran 1,65 m. Y la superficie estática siempre es 0.5 metros, Pero para el peruano 1.65. No forman parte del análisis de Gurchet. El método desarrollado son aproximaciones de áreas, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias. Si hacemos un resumen de las fórmulas... Como ya el tiempo nos ha ganado, ya son las 11:52, ya ustedes terminen de ver. Nos vemos hasta la próxima semana, que es la cuarta práctica calificada. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, nos estamos viendo hasta la próxima semana.